Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la primera clase de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Estoy aquí poniendo un audífono porque entiendo que ahora sí tengo algo para poder hablar un poco más claro, ya que ayer esa primera parte apenas se puede oír. Espero que ustedes no hayan tenido mucha dificultad. Suban su volumen lo más que puedan, pegan el oído lo más que puedan a la computadora para que escuchen lo que estamos hablando. Y o usan audífonos o lo ponen en un televisor que tenga un volumen donde usted lo puede escuchar. Esperamos que ahora con esta segunda parte usted lo escuche mejor porque estamos usando una nueva tecnología. Bueno, antes de continuar, yo les dije ayer que primeramente necesitábamos un libro de texto. Aquí yo tengo una copia, la que yo tengo, que es la 11ª edición. Recuerde que es la 13ª edición la que usted tiene que tener, la número 13. Pero si no la consigue, puede usar cualquiera otra anterior. Lo importante es que usted consiga los problemas de práctica que yo más o menos le voy a dar. De hecho, yo se los voy a dar a base de la 11ª edición. Así que usted los conseguirá más o menos. Verá cuáles son los problemitas que van a trabajar en la edición que usted consiga. Además, les dije que era muy importante también tener una calculadora científica. Esta es la calculadora científica que yo recomiendo. Es de la Texas Instruments. Y es el modelo TI de Texas Instruments raya 30XA. ¿Ok? Esa es una calculadora muy buena. Y es la que yo voy a estar usando para ilustrar, hacer los cómputos que necesitaremos hacer. Bueno, continuamos con las propiedades fundamentales y ahora también otras propiedades que vamos a ver sobre los números reales. Habíamos visto ya las propiedades, la ley de clausura o cierre de la suma y de la multiplicación, las leyes conmutativas de la suma y la multiplicación, las leyes asociativas de la suma y la multiplicación, que la tenemos aquí todavía, y habíamos visto también finalmente la existencia de elementos identidad o neutros. Para la suma existe un elemento identidad o neutro que es el número 0. ¿Y qué quiere decir que el 0 es el elemento identidad o neutro de la suma? Que cuando usted suma el 0 a cualquier otro número real, no importa el orden, el resultado va a ser el otro número real. En el caso de la multiplicación también hay un elemento de identidad para la multiplicación, que es el número 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo multiplico el número 1 por cualquier número real, por ejemplo aquí el 1 por la A, donde la A representa un número real, o A por 1, ¿verdad? No importa el orden, el resultado va a ser el otro número. En el caso de la suma, recuerde que es el 0. Si yo sumo 0 a cualquier otro número, da el otro número. En el caso de la multiplicación es que si yo multiplico el 1 por cualquier otro número, el resultado es el otro número. ¿Okay? La quinta propiedad fundamental de los números reales es lo que se llama la existencia de inversos. Pues en el caso de la suma, para cada número real A, existe un inverso con respecto a la suma, que también lo llaman el inverso aditivo, o el negativo de ese número A, o el opuesto de ese número A, y que se representa con el mismo número A, pero con una rayita al frente. ¿Y qué ocurre? Que si usted suma la A con ese número A con la rayita al frente, no importa el orden en que lo haga, el resultado va a ser el 0, que fíjense que es el elemento identidad de la suma. En el caso de la multiplicación también dice que para cualquier número real que no sea el 0, para 0 no existe lo que se llama el recíproco o inverso multiplicativo. Pues existe ese recíproco. Y la propiedad es que si yo multiplico el número que yo le dé por su recíproco, no importa el orden, el resultado va a ser el 1. Y fíjense cómo se representa el recíproco. El mismo número con un rayita 1 ahí arribita. El número con un rayita 1 aquí arribita. Fíjense que el negativo se representa con el número con una rayita al frente. Pero el recíproco se representa con el número con una rayita 1 arriba. ¿Okay? Arriba, la parte superior derecha del número. Superior derecha. ¿Okay? La sexta y última propiedad fundamental de los números reales es lo que son las leyes distributivas de la multiplicación sobre la suma. ¿Qué dicen esas leyes? Hay dos, una de la izquierda y una de la derecha. La de la izquierda dice que si usted multiplica por la izquierda, ¿ves?, un número por una suma, por eso que es la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma, el resultado va a ser la multiplicación de ese número que está a la izquierda por cada uno de ellos. Miren, A multiplicado por B, miren aquí, y A multiplicado por C, miren aquí. Y los resultados que obtengan se van a sumar. El de la derecha dice que si yo, aquí es al revés, perdona, cometí un errorcito.
si yo multiplico una suma de dos números, A más B, por un tercer número que va a estar a la derecha, lo que tiene que hacer es multiplicar cada uno de los dos números que se están sumando, igual que aquí. Cada uno de los números que se están sumando aquí porque se están multiplicando a la izquierda, aquí porque se están multiplicando a la derecha, y los resultados se van a sumar, ¿ves? La A por la C, la B por la C, y los resultados que obtengamos de esas multiplicaciones se suman. Bueno, pues esas son las propiedades, las 6 propiedades fundamentales de los números reales. Hay otras propiedades del conjunto de los números reales, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? El primero dice, se llama la propiedad multiplicativa del cero. Dice, si yo multiplico un número A por 0, dicho sea de paso, no importa el orden, A por 0 o 0 por A, el resultado va a ser 0. Fíjense que hay una propiedad que dice que si usted suma el número 0 a cualquier otro número, el resultado es el otro número. Ahora, en el caso de la propiedad multiplicativa del 0, si usted multiplica un número por cualquier número por el número 0, no importa el orden, el resultado es el número 0, no el otro número, el número 0. La segunda propiedad dice que el negativo del negativo de un número es un número. Estas propiedades las vamos a ver viendo aplicadas en los ejemplos que vamos a ver ya prontito, así que no se desesperen, ¿ok? La tercera propiedad adicional que tenemos sobre el número real es que si usted tiene un número que es mayor que 0, eso se indica usando ese signo, eso significa A es mayor que 0, eso ocurre si la A es lo que se llama un número positivo, real positivo. Y entonces automáticamente el negativo o inverso aditivo de ese número A va a ser menor que 0. En vez de ser mayor que 0 el original, el inverso aditivo va a ser menor que 0. Y entonces cuando son menores que 0 los números, esos números se dice que son negativos. ¿Okay? Tenemos aquí una definición que usted conoce, que es el valor absoluto, ¿okay?, de un número. En su escuela superior nos dice que el valor absoluto es el número sin el signo. Pero aquí está la definición formal, mire. El valor absoluto de un número es el mismo número, ¿no? El mismo número si el número es mayor o igual que 0, o sea, positivo o 0. Recuerde que si es mayor que 0, es positivo. O igual que 0. Esa rayita debajo del signo de mayor que quiere decir que puede ser mayor o puede ser igual. Y entonces el valor absoluto del número va a ser el negativo del número si el número es menor que 0, o sea, si el número es negativo. ¿Okay? Si el número es menor que 0, el valor absoluto del número va a ser el negativo de ese negativo. Que claro, como hemos visto, el negativo de un negativo da un número sin signo. Aquí tenemos la división de la resta, ¿ok? Dice que un número menos otro va a ser un tercer número si este número que está aquí, que se llama el minuendo, es igual a este número que está aquí, que es el resultado de la resta, que se llama la diferencia, más este número que está aquí, que se llama el sustraendo. ¿Okay? Y además, otra forma en que usted puede ver la resta es de esta manera. Un número menos otro es lo mismo que el primer número más el inverso aditivo o negativo del segundo, del B. ¿Ok? ¿Se fija? Un número menos otro es lo mismo que el primero más el negativo del segundo. ¿Ok? Esa es otra forma en que usted puede presentar la división, la resta, perdón. Y la división, aquí tenemos la división, la definición dice si B no es 0, ya usted verá por qué no puede ser 0, entonces la división de A entre B, la división de A entre B, va a ser el número C si este número A, que se llama el dividendo, es igual a este número C, perdón, a este número C, que es lo que se conoce como el cociente, multiplicado por este número B, que es lo que se llama el divisor, ¿ok? Y otra forma en que se puede escribir esto, la división, es diciendo que A entre B es lo mismo que el primer número multiplicado por el recíproco o inverso multiplicativo del número entre el cual estamos multiplicando, entre el cual estamos dividiendo. Y fíjense que le advirtieron que la B no es 0, porque fíjense que como al fin y al cabo aquí se tiene que usar el recíproco del número entre el cual se está dividiendo. ¿Ves? Y aquí dice que si el número no es 0, entonces es que existe el recíproco, por eso es que no se puede dividir entre ceros, porque tenemos que usar su recíproco, y esa propiedad dice que el recíproco de 0 no existe. ¿No? El recíproco de 0 no existe. Fíjense que ahora tenemos una propiedad que se llama la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta. O sea que además de ser la multiplicación distributiva sobre la suma, también es distributiva sobre la resta. Y ocurre algo parecido a lo que ocurre con las leyes distributivas de la suma sobre de la multiplicación sobre la suma. Dice, si yo tengo que multiplicar por la izquierda un número real, como es el número A, por la resta de estos dos, fíjense que aquí tenemos que multiplicar
este número A por la suma de estos dos. Aquí multiplicar este número por la izquierda, por se llama la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda. Por la resta de estos dos números, lo que tiene que hacer es multiplicar este número que está aquí a la izquierda por cada uno de los dos que se están restando, ¿lo ves? A por la B y A por la C, y los resultados se van a restar. Entonces está el de la derecha, que también dice algo parecido a lo que dice la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha. Y es que en vez de tener una suma por un número, tenemos una resta por un número, donde ese número, fíjense que está a la derecha. El número que se está multiplicando está a la derecha, y por eso se llama de la derecha. Y se hace algo parecido al caso de la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma. Yo multiplico cada uno de los números que se están restando, ¿ves? La A por este número que está a la derecha por la C, que es de aquí, y la B también por la C, y los resultados se van a restar. Fíjense que aquí se hacía lo mismo, pero los resultados se sumaban, porque aquí se están sumando esos números. Aquí los resultados se van a restar porque aquí esos dos números se están restando. ¿Okay? Vamos a ver otras propiedades que tenemos aquí sobre los números reales antes de ver unos ejemplos de aplicación. Voy a ponerlos acá. Esta fue la número 7. Vamos a poner la 8. La 8 dice lo siguiente. Yo voy a poner dos números A y B reales positivos. Recuerden que este signo significa que es elemento, pertenece a el conjunto de los reales positivos, y esos los reales positivos, recuerden que los reales es la R. Si yo le pongo una crucecita allá arriba, como un signo de suma, ¿verdad? Quiere decir los reales positivos, ¿ok? Si A y B son números reales positivos, ocurre lo siguiente. Entonces, ocurre lo siguiente. Primero, la suma de A y B va a darme otro real positivo. O sea, la suma de dos positivos da otro real positivo. Y claro, único. La suma de los negativos de esos dos números reales va a dar un número real negativo. ¿Ok? Real negativo. Va a ser elemento, pertenece a los reales negativos. Y entonces, el valor absoluto de esa suma del negativo de A más el negativo de la B es lo mismo que la suma de los dos números sin contar el signo. ¿Se fijan? Sin el signo negativo y sin el signo negativo. Entonces, la novena propiedad tiene que ver algo así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que A es mayor que B? Pues va a ser, A va a ser mayor que B si solamente si. Esa frase que se usa mucho en matemáticas, sí y solamente sí, o sí y solo sí, ¿ok? Se abrevia de esta manera, con este signo, SSI, sí y solo sí, ¿ok? Sí, solo sí, la resta de A menos B me da un número real positivo, ¿ok? Y entonces, A va a ser menor que B. Esto es el signo de decir mayor que, y este es el signo que dice menor que, se lo dijimos ahorita, ¿verdad? Aquí mayor que y menor que. ¿Okay? Si solamente si, el número B es mayor que la A. ¿Okay? Bien, pues mire, siguiendo con esto. Si A es mayor que la B, si la A es mayor que la B, entonces ocurre lo siguiente. A más el negativo de la B, o el negativo de la B más A. Recuerden que la suma es conmutativa, o sea que yo puedo cambiar el orden de los números que se están sumando y la respuesta va a ser la misma. O sea que si yo tengo primero uno positivo más uno negativo, o un negativo más uno positivo, y ocurre que la A, este número es más grande que la B, el B sin el signo, ¿ve?
entonces ese número va a dar real positivo, o sea, va a ser mayor que 0. ¿Okay? Y además, el valor absoluto de esa suma, a menos b o negativo b más a, es lo mismo que a menos b. ¿Ok? Si a es menor que 0, perdón, que si a es menor que la b, ¿ok? Si es menor que la b, entonces a más negativo b o negativo b más a va a ser un número real negativo, ¿ok? Un número real negativo. Y el valor absoluto de esa suma de a más negativo b o negativo b más a va a ser la resta de b menos a. El número b que es más grande que la a, le restamos b, le restamos a y ese va a ser el valor absoluto del resultado de esa suma. ¿Okay? Bien, vamos a ver ahora unos ejemplos. ¿Okay? Vamos a discutir unos ejemplos, ¿ok? Que tenemos por aquí. Pues ahora vamos a ver aplicando esas leyes. ¿Okay? Fíjese. Imagínense que, voy a ponerlo así, ejemplos, ¿ok? Yo voy a tratar todo lo posible de haceros esos ejemplos en este espacito, ¿ok? Porque voy a ir usando estas propiedades además de las básicas, de las fundamentales que vimos. Dice así. Dígame cuánto es el negativo del negativo 8. Pues mire, aquí tenemos esta propiedad, la número 2, que dice que el negativo del número, ¿quién es? El número. Pues el negativo del negativo 8, ¿quién será? El 8. El 8. ¿Ok? Fíjate. Si le dicen, ¿cuánto es el valor absoluto del 3? Bueno, pues vamos a la definición de valor absoluto que la tenemos por aquí. Recuerde una cosa muy importante. Trate lo más posible de copiar todo lo que yo tengo en la pizarra en su libreta. Si le da trabajo, porque yo he ido explicando, ¿verdad? No puedo pararme a esperar que usted copie, ni puedo observar cuándo usted va a terminar de copiar. Pues para eso usted tiene la oportunidad de darle una pausa al video y copiar lo que teníamos y seguir entonces con el video, ¿ok? Bien, el valor absoluto del 3. Mira, la definición la tenemos aquí. Tenemos el valor absoluto del número. Pero ese número es mayor o igual que 0, porque fíjense que los números que son positivos, como el 3 es mayor o igual que 0. Pues si el número es mayor o es igual a 0, su valor absoluto, ¿quién es? El mismo. ¿Okay? Así que el valor absoluto del 3 es el mismo, el 3. ¿Okay? Si yo les pido el valor absoluto del 0, ¿quién será? Bueno, pues, como el número que tenemos ahora es mayor o es igual a 0, ¿verdad que sí? Pues ¿quién es su valor absoluto? El mismo, ¿lo ve aquí? El mismo. O sea que el valor absoluto del 0 es el mismo. Si yo les pido el valor absoluto de negativo 5, bueno, ahora fíjense que el negativo 5 no es mayor ni es igual a 0, es menor que 0. ¿Okay? Y al ser menor que 0, su valor absoluto, según la definición, va a ser el negativo de la A. O sea, el negativo de ese número. Y ese número en este caso, fíjense que es menos 5. ¿Okay? Fíjense que la definición dice, si usted está buscando el valor absoluto del número y ese número es negativo, porque dice que es menor que 0, recuerden que los números que sean menores que 0 son negativos. ¿Okay? Entonces, su valor absoluto, si el número es menor que 0, negativo, va a ser el negativo de él. Pues el negativo de él, y él es negativo 5. ¿Y cuánto es el negativo de negativo 5? Pues según esta propiedad, da a ser el 5, ¿ves? Según lo mismo aquí. El negativo de negativo 8 es 8, pues el negativo de negativo 5 es 5. Se fija como vamos aplicando esas reglas, no hay nada misterioso con ellas. Fíjese en este otro ejemplo. Dice, ¿cuánto es 7 menos 8?
restar 7 menos 8. Bueno, pues aquí tenemos la definición, ¿verdad? 7 menos 8 va a ser cierto número, si siempre y cuando este primer número, el 7, es igual a este número que nos va a dar, más este número que está acá. ¿Okay? Pero fíjese, otra forma de ver las restas es de esta manera. Un número menos otro es lo mismo que el número primero más el negativo del segundo. Así que esto sería el primer número, que es 7, más el negativo del segundo, que es el 8. Y eso lo ponemos entre paréntesis, ¿lo ves? El primer número menos el otro va a ser el primer número, que en este caso es 7, si cualquiera A, en este caso es 7, más el negativo del segundo, del que estamos restando, el negativo del 8. ¿Okay? Y entonces tenemos, fíjense, la suma de un número positivo y uno negativo. Pues mire, eso se parece a este problemita. A este problemita o a este, ¿verdad que sí? Porque es un número más el negativo de otro. Se fija, un número más el negativo de otro. Pero usted aplicar esto si este número A, este que está aquí, es más grande que este número B. Y aquí este número 7 no es más grande que este número 8. Fíjense que compara con el B, ¿verdad? Si la A es más grande que la B, sigue el signo. ¿Ven? Como aquí la A es 7, la A es 7, y la B es 8, y la B es 8, pues usted dice, bueno, pues no ocurre que el número 7 sea mayor que el 8, ¿verdad que no? Ocurre esto otro, que el número A, el 7, es más pequeño que el número B. ¿Ven? Es más pequeño que el número B. Pues entonces aquí ocurre eso, el número 7 es más pequeño que el 8, ¿se fija? Y recuerda que usted compara el 7 con el 8, no con el negativo 8, ¿ves? La A la comparo con la B, no con el negativo de la B, ¿ves? El 7 es más pequeño que el 8. Pues ¿qué dice eso? Que el resultado de esa suma va a ser un número real negativo. Como usted dice, bueno, pues ya yo sé que esto me va a dar negativo, porque lo dice esa propiedad, ¿se fija? El número que sea menor que otro, y yo sumo el primero más el negativo del segundo, que es más grande que el primero, pues me va a dar negativo. ¿Y qué número va a ir ahí? Pues mire, el valor absoluto del número que va aquí va a ser la resta del número B, que recuerde que es el más grande, pero el más chiquito. Así que te va a dar el negativo de el 8, que es el más grande, menos el 7. ¿Okay? Así que si quiero poner así, negativo de 8 menos el 7. O sea, el negativo y 8 menos 7, ¿cuánto da? 1. Así que eso quiere decir que 7 menos 8, que es lo mismo que 7 más el negativo de 8, es el negativo de 8 menos 7, que es el negativo de 1. ¿Se fija? Vamos a verlo otra vez. Tenemos una resta de un número menos otro, ¿verdad? Una resta de un número menos otro, míralo aquí. Y dice esta propiedad, que yo la resta la puedo escribir así. El primer número, mire, el primer número que es el 7, más el negativo del segundo, el negativo del 8, ¿eh? Pues ahora tengo un problemita así, de una suma. La resta se convirtió en una suma, ¿se fija? Una suma. ¿Cómo se hace eso? Pues mire, yo tengo aquí una suma de un número más el negativo de otro. Pues mire, pues se parece a esto, un número más el negativo de otro, o se parece a esto. Pero se parecería más a esto si el primer número, que es A, que en este caso es 7, si fuera mayor que el segundo, que es B, ¿verdad? Sin contar el signo. Pero fíjense que el 7 no es más grande que el 8, así que no ocurre eso. Ocurre esto, el primer número que estoy en esa suma, que es la A, en este caso el 7, es más chiquito que el segundo número, sin el signo, que el 8. ¿Se fijan? El 7 es más chiquito que el 8. Pues, ¿qué dice esta ley? Que el resultado de esa suma, de ese número A, más el negativo de ese número B, donde la A es más chiquita que la B, va a ser un número real negativo. Porque como un real negativo, le pongo enseguida el negativo. ¿Y qué tengo que hacer? Restar el número B, que es el más grande, aquí el 8, menos el más chiquito, que es el A, menos el 7. Ese que es el negativo de 8 menos 7. O sea, del negativo, no me puedo olvidar de ese negativo, y 8 menos 7 es 1. ¿Lo ven? Bien, fíjense en este cuarto ejemplo. Dice 12 dividido entre 4. Voy a hacerlo acá arriba para no borrar las propiedades. El 4. 12 dividido entre 4. ¿Cuánto es 12 entre 4? Pues, ¿qué dice aquí? Un número entre otro se puede escribir así: el primero por el recíproco del segundo. El primero por el recíproco del segundo. Eso es lo más que usted puede hacer según esta ley. Pero usted sabe de su aritmética, desde escuela elemental, que 12 entre 4, ¿cuánto da? 3. Así que el resultado de esto es 3. O sea que yo lo puedo escribir así.
y yo te voy a ver después más tarde en el curso, más tarde en esta clase a lo mejor, ¿qué quiere decir el recíproco del 4? Pues eso quiere decir que entonces es lo mismo que 12 dividido entre 4, 3. Así que lo puedo escribir así según esta ley, pero yo sé que el resultado 12 entre 4 da 3. ¿Okay? Fíjense en este otro. Dice, el quinto, yo voy a sumar negativo 7 más negativo 3. Bueno, pues fíjense que esa suma se parece a esta suma que está aquí. Mira, un número negativo más otro número negativo. ¿Qué dice? Que sencillamente lo que tengo que hacer es, el resultado va a ser negativo, ¿eh? va a ser un elemento de los números reales negativos. Así que por lo tanto, esto va a dar negativo. ¿Y qué tengo que hacer para buscar el resultado? Sumar el A y el B. O sea, sumar el 7, no el menos 7, el 7, ¿ves? Sin el signo, el 7 sin el signo, y el B sin el signo, y el 3 sin el signo. Y 7 y 3 son 10. Así que va a dar negativo, porque lo dice aquí. El resultado va a ser negativo, lo ponemos, y sencillamente sumamos los dos números sin los signos, ¿verdad? El 7, ¿ves? Sin el signo, el 7 y el 3. Y va a dar entonces el negativo de 10. ¿Ok? Bien, fíjense, ese fue el 5. Este sexto ejemplo dice 9 más menos 5. 9 más el negativo de 5. Bueno, y fíjense que se vuelve a parecer a este problemita. 7 más menos 8. 9 más menos 5. Ahora hay una diferencia. Aquí el 7 era más chiquito que el 8. Y aquí el 9 es más grande que el 5. Así que según este pertenecía a este caso, ¿eh? En donde los dos números que estábamos sumando de esta manera, la más negativo de la B, el primero, era más pequeño que el segundo. Ahora fíjense que estamos sumando una cosa parecida, un número más el negativo de otro, pero el primero, que es el 9, mira aquí, el primero, que es el 9, es más grande que el segundo, que es el 5. ¿Se fijan? Pues entonces, ¿qué dice? Que el resultado de eso va a ser real positivo. O sea, que no vamos a poner como distinto a como hicimos aquí, que poníamos una rayita, pero va real negativo, ¿lo ves? Se va real negativo. Ahora no vamos a poner un signo negativo, es real positivo. Y sencillamente lo que tenemos que hacer es restar el primero menos el segundo. O sea, lo que tenemos que hacer aquí es esto. La resta de 9 menos 5. Y 9 menos 5 es 4, ¿verdad? Así que fíjense que efectivamente dio positivo, distinto como daba aquí que daba negativo. Y es sencillamente la resta de 9 menos 5, ¿ves? Así que ahí tiene cómo hacer eso. Se fija cómo esas reglas le van ayudando a resolver los problemas que se le presenten. Fíjense en este otro, creo que tenemos uno más aquí. Dice negativo 12 más 9. El número 7. Negativo 12 más 9. Fíjense que se parece a este. Y se parece también a este. ¿Por qué? Porque estoy sumando uno positivo y uno negativo. Uno positivo y uno negativo. Y aquí también es uno positivo, lo único que el positivo está en segunda posición y el negativo está en primera. Pero fíjense que yo puedo tenerlo el positivo primero y el negativo después, o el negativo primero y el positivo después. ¿Ves? El positivo primero y el negativo después, o el negativo primero y el positivo después. Lo importante es que en este caso usted compara que este que está aquí, que es el positivo, el que está ahí, que es el positivo, ¿lo ves? Que está ahí, el primero, en ese problema. Vamos a ver. El primero, en ese problema, que es el negativo, es más grande, ¿ves? Porque aquí dice que A es más chiquito que la B. Y recuerden que si un número es más chiquito que otro, creo que por aquí les dije que si un número es más chiquito que otro, lo dice por acá, no sé, en algún sitio dice que si un número es más chiquito que otro, entonces el otro es más pequeño que el primero. Déjame ver una cosa. Mira aquí, si un número es más pequeño que el otro, eso quiere decir que el otro es más grande que el primero, ¿no? Pues sí, el 9 es más chiquito que el 12, así que el 12 es más grande que el 9. O sea que el que es negativo, el que tiene signo negativo, es más grande que el otro. Por lo tanto, tenemos un problema de este tipo, ¿ves? Menos B más A. Donde este B es más grande que el A. Donde este 12 es más grande que el 9. Pues, ¿qué dice? Que lo sumemos en este orden o lo sumemos en este orden, el resultado va a ser un real negativo.
Pues enseguida usted pone aquí el signo negativo, porque esa regla dice que va a dar negativo. ¿Y qué tenemos que buscar ahora? La resta, ¿verdad? Dice que el valor absoluto del resultado va a ser la resta del más grande, que es la B, menos el más chiquito. O sea, va a ser la resta de el 12, que es el más grande, menos el 9. Y eso da el negativo, no nos podemos olvidar de ese negativo, de 12 menos 9, que usted sabe que da 3. Así que el resultado aquí va a ser negativo 3. Fíjense que este se parece a este problemita, ¿verdad? Teníamos la suma de uno positivo y uno negativo. Pero aquí tenemos uno negativo más uno positivo. Pero fíjense que aquí ocurre lo mismo. El que es positivo es más pequeño que el valor absoluto, sin contar el signo, del otro, el negativo, ¿verdad? El 7 es más chiquito que el 8, pues da negativo. Pues aquí, el 9, que es el positivo, es más chiquito que el 12, que es el que es negativo, ¿verdad? Así que da negativo. ¿Y qué hacemos aquí? Restamos el más grande, que es el 8, menos el más chiquito, que es el 7, y va a dar negativo, y 8 menos 7 es 1. Pues aquí es lo mismo. Va a dar negativo y restamos el más grande, que es el 12 ahora, menos el más chiquito, que es el 9. Así que da negativo, y 12 menos 9 es 3. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Se fijan? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver estas otras propiedades, ¿ok? Sería la propiedad ahora número, llegamos hasta la número 11, ¿no? Sí, está la 9, la 10 y la 11. Vamos a las 12, ¿ok? Seguimos con las propiedades. Ya dimos unos ejemplos de aplicación de esas que ya teníamos. Ahora vamos a dar otras propiedades y después vamos a ver unos ejemplos de esas otras propiedades, ¿ok? Otras propiedades adicionales. De los números reales, ¿no? Y como dijimos, ahora viene la número, esta fue la 11, la 12. La propiedad adicional de los números reales, número 12. Dice así. Primero empezamos con esto. Si A y B son números reales positivos, si son números mayores que 0, entonces la 12, hasta la 11, la 12 dice así. Si yo multiplico el negativo de A por el negativo de B, eso es lo mismo que multiplicar A por B. La 13 dice, si yo multiplico A por el negativo de B o negativo de A por B, va a dar el negativo de la multiplicación de A por B. Si yo divido A entre negativo B, eso me va a dar lo mismo que, perdón, negativo A entre negativo de B, eso va a dar lo mismo que A entre B. Y el 15 dice, si yo divido A entre el negativo de B o el negativo de A entre B, eso va a ser el negativo de A entre B. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense en esto, dice negativo 3, número 1, por el negativo 6. ¿Sí? Fíjense cómo he expresado esa multiplicación usando dos paréntesis. ¿Sí? Los encerré, los dos números que estoy multiplicando los encierro entre paréntesis. Esa es una de las formas de indicar que yo estoy multiplicando este número negativo 3 por este número negativo 6. Pues fíjense que se parece a esto. ¿Y qué dice eso? Que el resultado va a ser la multiplicación de los dos números sin tomar en consideración los signos. O sea, el número A por el número B. O sea, aquí será lo mismo que multiplicar el número 3 por el número 6. 3 por 6. Y 3 por 6 es 18. Está pegando. ¿Okay? Fíjense en este otro, que dice 5 multiplicado por negativo 4. Pues fíjense que esto se parece a esto. 5 por negativo 4. Porque dice que el resultado va a ser el negativo de la multiplicación de 5 por 4. ¿no?
Así que esto va a ser el negativo de 5 por 4. O sea, el negativo de, y 5 por 4 es 20. ¿Ok? Fíjense en este otro, que dice negativo 15. No, perdón, este otro dice negativo 2 por 8. Se parece a una multiplicación así, uno positivo por uno negativo. Pero aquí es uno negativo por uno positivo. Pero sea uno positivo por uno negativo o uno negativo por uno positivo, va a dar lo mismo. El negativo de la multiplicación de ellos dos. Así que todo el negativo de la multiplicación 2 por 8. Y fíjense que hay que usar esta otra forma de representar multiplicación, ¿verdad? Usando un punto distinto al decimal que se escribe abajo. El punto de la multiplicación se escribe más arriba, ¿okay? Entre los dos números más arriba, en el medio. Y esto da negativo de 2 por 8 es 16. ¿Okay? Fíjense en este otro, que dice multiplicar, más bien dividir negativo 15 entre negativo 5. ¿Okay? Pues fíjense, se parece a este. Estoy dividiendo dos negativos. Pues dice que eso es lo mismo que dividir el primero entre el segundo, olvidándonos de los signos. O sea que eso es lo mismo que decir 15 entre 5. Y usted sabe que 15 entre 5 da 3. ¿Ok? Y ahí tendríamos esa respuesta. Y fíjense en este otro, en el quinto este que le voy a dar, en el quinto que dice negativo 21 entre 3. Ahora fíjense que se parece a este, negativo 21 entre 3. Pues dice acá el negativo de la división de ellos. O sea, el negativo de la división de 21 entre 3. Y ustedes recordar, ¿verdad? No se olviden del negativo, que 21 entre 3 es 7. Así que la respuesta va a dar negativo 7. El negativo de 21 entre 3 que es 7. Y este otro que dice 15 entre negativo 3. 15 entre negativo 3. Se parece a este, porque fíjense aquí estamos dividiendo un negativo entre un positivo. Estamos dividiendo un positivo entre un negativo. Pero ¿qué dice esta ley? Que divida usted un positivo entre un negativo o un negativo entre un positivo, la respuesta va a dar negativa. ¿Okay? Y sencillamente divide los números. Así que aquí va a dar el negativo de 15 entre 3, ¿verdad? Y 15 entre 3 da a 5. Así que el resultado de esa división es negativo 15 entre 3, 5. Pues mira ahí usted cómo se aplican esas propiedades adicionales de los números reales. Bueno, fíjense que estas propiedades, ¿verdad? Estas propiedades que hemos usado han sido más bien, yo le diría como para manejar los números enteros, aquellos números que eran el negativo 1, el negativo 2, el negativo 3, etc. 0, 1, 2, 3, etc. Porque son, fíjense, lo importante que tienen signos. Ahora vamos a ver otras propiedades, pero en particular sobre los números racionales. ¿Se acuerdan que teníamos los números naturales o de contar, los números cardinales, que además de los naturales incluían al cero, los números enteros, que además de los cardinales incluían los negativos de los naturales? Venían entonces los números racionales, que eran números que se podían escribir uno sobre otro, como fracciones comunes, donde el número de arriba se llama el numerador y el número de abajo se le llama el denominador. Pues, ¿cómo se manejan esas fracciones comunes? Ahora vamos a ver las propiedades sobre las fracciones comunes. Y en particular, recordamos que una fracción común es otra forma de escribir una fracción. Por ejemplo, miren, esta división que yo tenía aquí, que decía 21 entre 3, ya la puedo haber escrito así como una fracción como negativo 21, como un numerador sobre el 3 como denominador. ¿Se fijan? Así que fíjense que una fracción común es lo mismo que una división, otra forma de escribir una división. Y recordamos que cómo fue que salieron esas fracciones comunes. Por ejemplo, el 1 sobre 4, que un pan que había preparado la esposa de nuestro amigo, estaba celebrando la compra de su casa y el saldo de la deuda, había cogido un pan que sobraba y lo repartía, lo dividía entre 4 amigos que venían. Y después vimos que podíamos pensar, bueno, y si en vez de los 5 amigos vienen nada más que 3, sobran 2 panes, pues entonces esos 2 panes los va a repartir, los va a dividir entre 3. Y se escribía 2 sobre 3. Y en otro caso, un pan sobre 4.
Así que fíjense que esa forma de escribir esos números no es otra cosa que efectuar una división. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver ahora propiedades particulares de los números racionales, de las fracciones comunes, porque esa es otra cosa que tenemos que repasar. Fíjense que aquí, repito, repasamos más o menos cuáles son las leyes, aquellas que ustedes llamaban leyes de signos, de la suma, de la multiplicación, etc. Antes de ver eso, quiero ver, lo tengo por aquí, exacto, si por poco se me quedan, cómo usted maneja las restas. ¿Okay? ¿Cómo usted maneja las restas? Vamos a borrar ya esto. Este ejemplo que tenemos ahorita. Y vamos a ver cómo manejamos la resta. Fíjense cómo está aquí, cómo manejar la suma, la resta, la suma y la multiplicación. Pero no hemos visto cómo manejar la resta. ¿Okay? Fíjense en este caso. Ejemplos adicionales. Número 1. 15 menos 12. ¿Cuánto es 15 menos 12? Usted lo sabe. Esta es, ¿verdad que sí? Esta es. ¿Por qué? Bueno, porque según la definición que teníamos por aquí, ya yo la borré. Un número menos otro me va a dar un tercer número C, si solamente si el primer número, que es el minuendo, me da el número C, que es la diferencia, más el segundo número que estoy restando, que se llama el sustraendo. Así que eso es verdad, porque usted sabe que este número, que es el minuendo, 15, el primero que estamos restando, 15, es lo mismo que el C, el resultado que es la diferencia, que en este caso es el 3, más la B, el número que estamos restando, que es el 12. Y efectivamente 3 más 12 da 15, así que se fija que está correcto. Bien, pues mire, si yo le digo ahora, ¿cuánto da menos 12 menos 7? Bueno, pues según esa definición, vamos a ponerla por aquí. Se resta un número menos otro, es lo mismo que el primero más el negativo del segundo, ¿verdad que sí? Pues de los 12 menos 7, ¿qué va a decir? El primer número, que en este caso es negativo 12, más el negativo del que estamos restando, y el que estamos restando es el 7, con el negativo de negativo 7. ¿Se fijan? Y entonces fíjense que esto se convierte en una suma de dos negativos. Y recuerde que si usted suma dos negativos, aquí, el resultado es negativo. Así que ya usted sabe que todo es negativo. Y sencillamente, ¿qué tiene que hacer? Sumar los dos números sin los signos, ¿verdad? O sea, sumar 12 y 7, que da 19. Así que esto da negativo 19. Así que la resta de negativo 12 con 7 da negativo 17. Fíjense en este otro. 3 menos negativo 5. ¿Okay? Tenemos la resta del número 3 con el negativo 5. Bueno, pues según la definición esta, tendremos con el primer número que estamos restando, que en este caso es el 3, y sumarle que el negativo del que estamos restando, y el que estamos restando, fíjense que es negativo 5, ¿eh? El negativo del que estamos restando, y en este caso que estamos restando es negativo 5. Así que esto se convierte en el 3 más, y el negativo del negativo 5, por aquella propiedad que vimos ahorita, el negativo de un número es el número. Así que el negativo de negativo 5 es 5. Así que esto se convierte en 3 más 5, que da 8. Así que la resta de 3 menos negativo 5 nos da 8. Y fíjense, este cuarto y último dice, si yo cojo 14, no, menos 14, menos negativo 3. Menos 14 menos negativo 3. Bueno, pues según esta regla, será el primer número, que es el negativo 14. Ahora, fíjense que el primer número ahora es negativo. Negativo 14 más el negativo del que estoy restando, porque estoy restando es negativo 3. Así que es el negativo del negativo 3.
Así que esto será negativo 14 más y el negativo de negativo 3, ¿verdad? Por esta propiedad, negativo de negativo de un número es el número, pues el negativo de negativo 3 es 3. Y entonces fíjense que se convierte en la suma de un negativo con un positivo. Pero en este caso, el que este positivo es más pequeño que el que tiene signo negativo. El 3 es más chiquito que el 14. Y cuando el número que no tiene signo es más chiquito que el que tiene signo, entonces el resultado de esa resta, esté así o esté así, va a ser negativo. En este caso está un negativo bajo un positivo. Un negativo bajo un positivo donde este A, que es el 3, es más chiquito que esta B, que es este 14 sin el signo. ¿Se fijan? Así que ya aquí le dice que va a dar negativo. O sea, que usted dice, por esto va a dar negativo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues dice aquí, resta el B, que es el más grande, menos el A, que es el más pequeño. Así que tendríamos que restar el 14, que es el más grande, menos el 3. Así que es el negativo de 14 menos 3. Así que esto va a dar negativo y 14 menos 3 es 11. Así que el resultado de la resta de negativo 4 con negativo 3 es el negativo 11. ¿Okay? Copie esos ejemplos, porque de eso a lo mejor en la asignación vamos a conseguir algo. Al final de la tercera parte de esta lección les voy a dar la asignación y a lo mejor aparecen de ese tipo de problemas. ¿Okay? Bueno, vamos a ver ahora propiedades sobre la, como les dije, la división o las fracciones comunes, porque esa es una cosa que tenemos que repasar. Cómo sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones comunes. Fracciones decimales no las vamos a repasar, porque esas las pueden hacer con la calculadora. Por ejemplo, yo tengo que sumar 7.28 más 300.3, pues pongo en la calculadora y me da el resultado. Pero cuando tenemos fracciones comunes, esas las tenemos que hacer a mano, porque es muy importante que usted sepa hacer eso, porque cuando estudiemos más adelante fracciones algebraicas, tal como manejamos las fracciones aritméticas, ¿no? Así vamos a tener que manejar las fracciones algebraicas. ¿Okay? Bueno, pues vamos a empezar con lo siguiente. La definición de multiplicación. No la definición de multiplicación, sino la... Sí, vamos a la definición de multiplicación. Y vamos a hacer la multiplicación de números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Patronal. ¿Okay? Vamos a coger dos números naturales. Sean A y B. Dos números naturales. Vamos a definir la definición en términos de números naturales. Eso quiere decir que ya mismito se cumplen los 50 minutos de esta lección. Vamos a dar un par de minutitos más y terminamos, ¿ok? No de esta lección, sino de esta segunda parte de nuestra lección. Porque recuerden que cada lección tiene 3 partes, de 50 minutos cada parte, para hacer los 150 minutos que hacen las 2 horas y media de cada lección. Pero esta es el final de la segunda parte. Y ahorita pues voy a montar la tercera parte, así que hoy se nos ha hecho un poco difícil por el problema del audio, pero durante el día de hoy yo voy a subir también la tercera parte de esta lección para que ustedes la vean más tarde. Y recuerden, les voy a repetir que vamos a estar aquí de 7 a 8 los martes y jueves, y de 7 a 7 y media los miércoles, vía FaceTime, en el teléfono que les envié, en la información. Y allí voy a estar a la orden, ¿ok? Para cualquier duda que tengan sobre esta clase, que la terminamos ahorita, y sobre los problemas que voy a asignar al final de la tercera parte de esta misma lección. ¿Okay? Bien, pues entonces, ya que estamos terminando los 50 minutos de esta lección, pues vamos a terminar con esta definición. La multiplicación de A con B, representada por
cualquiera de los signos o de los símbolos. Puede ser así: A con una crucecita, B, o A punto B, donde el punto, fíjense que no lo pongo abajo, lo pongo en el medio, o A paréntesis B, o A B entre paréntesis, o A entre paréntesis, vamos a ponerlo más acá, por B entre paréntesis, o sencillamente A y B uno al lado de la otra, ¿ok? Ajá. Es, mire, yo voy a coger esta última. A por B es coger el segundo número que es B y sumarlo a él mismo las veces que indique el primer número. O sea que ahí van a ver lo que se llaman a sumandos. Multiplicar un número por otro es coger el segundo número, en este caso mire que es la B, y sumarlo a él mismo, B más B más B más B. ¿Cuántas veces? Las veces que dice el primer número. Entonces, a cada uno de esos números A y B, se les llaman los factores o divisores del resultado y al resultado, que recuerde que es esto, B más B más B más B, etcétera, se le llama el producto. También decimos que el resultado es múltiplo o es divisible entre sus factores o divisores. Bueno, pues con esto comenzaremos dentro de un rato la tercera parte de esta primera lección. Recuerden que cada lección tiene 3 partes de 50 minutos cada una. Y la tercera parte, hoy por el problema que hemos tenido del audio, no las puedo tener lista para eso, pero durante el día de hoy yo voy a estar montando la tercera parte de esta misma lección número 1. Y durante el día de mañana espero montar las 3 para que el jueves tengan ya las 3 partes, cuando usted entre a verlas y estén las 3 partes puestas. Nos vemos dentro de un ratito, continuando con esta definición.